A continuación, Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentan Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Bienvenidos y bienvenidas a su espacio Ciudadanía, Democracia y Desarrollo. Como ustedes conocen, este es un programa de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador y este canal. Para este espacio precisamente hemos invitado a la doctora Guadalupe Fierro Acosta en su calidad de periodista, en su calidad de abogada. Ella tiene un conocimiento profundo del tema que vamos a debatir porque a ella le tocó precisamente como presidenta o expresidenta de la Unión Nacional de Periodistas abordar este tipo de temas que son complejos y sensibles, sobre todo en la dictadura pasada. Ella tiene mucha experiencia, también trabajó en CIESPAL, en fin, ha sido académica, docente universitaria, entonces creo que el país entero conoce el profesionalismo de nuestra invitada. Lupita, como siempre, un gusto tenerte y quisiera preguntarte que como periodista, como expresidenta de la Unión Nacional de Periodistas por 2 periodos, ¿qué lectura tienes sobre este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional? Proyecto de ley que lleva el nombre de libre expresión, libertad de expresión y comunicación. Hay muchas lecturas que desde diversos sectores lo empiezan a dar dentro de los propios colegas periodistas. Hay muchas lecturas, hay muchas interpretaciones, pero quisiéramos ponerlo en el contexto macro, ¿no es cierto? Sobre todo que esto permitiría salir de esa ley mordaza como lo conocemos los colegas periodistas. Bienvenida, Lupita. Gracias, Marianita, y como tú acabas de señalar, creo que la forma correcta de abordar este tema es en contexto. La primera cosa que habría que decir, y eso es lo que pienso en lo personal, este es un proyecto muy auspicioso, porque le da un giro de 180 grados a el proyecto, a la ley vigente actualmente, a la ley orgánica de comunicación vigente. ¿Y por qué de 180 grados? Porque precisamente son 2 polos opuestos de los que parten ambos conceptos legislativos. El uno, el de la ley vigente, ley orgánica de comunicación, fue diseñada con un objeto muy concreto, que era el de crear una cárcel ideológica en donde el periodismo nacional tenía que cumplir los dictámenes desde el poder. Algunos lo definieron como un estado de propaganda, pero más que ser un estado de propaganda, porque en eso se entiende que estaban pues toda la maquinaria del gobierno, los medios públicos, los que incautaron, etcétera, etcétera, como maquinaria propagandística, pero lo más grave de todo, lo más peligroso de todo, es la cárcel ideológica que se diseñó con la Ley Orgánica de Comunicación. ¿Por qué es esto tan importante? Porque la cárcel menos perceptible para el ser humano, pero la más nefasta de todas, es la cárcel que no se ve, es la cárcel ideológica. Y eso fue lo que diseñó la ley, y lo que tiene diseñado la Ley Orgánica de Comunicación. Cuando se produjeron las reformas en el periodo del expresidente Lenín Moreno, nosotros saludamos algunas de de los cambios positivos que se dieron en esto. Pero advertimos en ese entonces, lo hicimos justamente con la entonces ministra, señora María Paula Romo, de que no era suficiente porque el esquema seguía incólume. ¿Y cuál era el esquema? El esquema era el de buscar, a través de esta ley, de complicados y sofisticados esquemas administrativos y políticos, controlar la forma en que se hace periodismo, y no solamente la forma en que se hace periodismo, sino la forma en que la gente piensa y opina.
Entonces, yo considero que con este nuevo proyecto el giro es total, porque se va exactamente al campo contrario, es decir, a encontrar que este derecho humano no puede ni debe ser conculcado. Hay muchas cosas que todavía faltan por perfeccionarse en ese proyecto de ley, pero el giro conceptual es lo más importante de todo. Ahora, Lupita, y hay voces también que señalan que habría que redefinir el nombre de la ley, porque dicen que podría contraponerse con el capítulo de derechos de la Constitución. ¿Tal es así? A ver, yo creo que hay una confusión total en la forma en que se plantean los derechos. Una de las cosas que caracteriza a la ley vigente y que nosotros desde la Unión Nacional de Periodistas siempre la criticamos, fue el hecho de que se ponía en un mismo saco diversas materias. El objeto era inocultable, ¿no? Era de buscar aliados en espacios bien diversos con el objeto de apuntalar esta ley. Entonces, a los trabajadores de la cultura se les dio un caramelo, se les dio un caramelo a los medios comunitarios, etcétera, etcétera. La producción nacional. La producción nacional. Entonces, nosotros, y ahí pasó inadvertido la parte más importante de todas, que era el tema de las frecuencias. Entonces, lo que nosotros hicimos una observación en esa época, y que esta ley la recoge, ¿no? Es precisamente que cada cosa, cada materia debe estar en el campo que le compete. Por ejemplo, el tema de las frecuencias debe estar en una ley de telecomunicaciones. Es lo correcto, porque ese es un bien nacional y desde ahí debe ser gestionado. El tema de la publicidad, nosotros habíamos señalado que en los estados modernos hay una ley de publicidad para cuidar que el gasto publicitario del Estado sea transparente, claro. Entonces hay una ley de publicidad y hay una ley, por ejemplo, ¿no?, para regir el tema de la cultura. Eso debía estar en la ley de cultura, todo lo que tiene que ver con este ámbito. Ahora, hay una controversia que me parece muy importante de tomarla, es de que ciertos sectores del periodismo insisten en que se ponga en esta ley todo lo que puede ser un estatuto laboral específico para el trabajador de la comunicación. Y en esto hay que recordar una cosa que es extremadamente importante. Yo, por ejemplo, pongo un símil para que se pueda entender la importancia de este tema. Una ley que trata sobre un derecho humano no puede confundírsela con un estatuto laboral, por más respetable que sea el sector al que va dedicada. Pongo un ejemplo: el Código Orgánico de la Función Judicial trata el tema de los abogados, siendo que está destinada para el ámbito donde trabajan los abogados, trata solamente en un par de artículos y de manera muy general. ¿Por qué? Para el tema laboral de los abogados tiene que haber otro espacio, no el Código Orgánico de la Función Judicial, porque la justicia es para todos los ciudadanos que están en nuestro país. Entonces, cosa similar ocurre en el ámbito de la comunicación. Si nosotros empezamos a buscar que se desarrolle este estatuto laboral, ¿por qué no? Entonces los trabajadores de la cultura con mayor insistencia reclamarán, y asimismo otros sectores. Hay que recordar que lo que se está normando es un derecho, y cuando tú decías, Marianita, ¿hay contradicción con el tema de derechos? Yo no encuentro contradicción. Tal vez lo que encuentro en este proyecto que ha enviado el gobierno es omisiones. Y por ejemplo, cito una omisión muy clara. Veo que ahí recogiendo lo que dice la Constitución y los tratados internacionales, hacen referencia al tema de la réplica, ¿no?, pero no al tema de la rectificación. Y son dos cosas absolutamente diferentes. Entonces, han omitido el tema de la rectificación. Y en nuestra Constitución sí se habla del tema de la rectificación. Y en los tratados internacionales, de igual forma, se habla de la rectificación. Entonces, me parece que cuando enviaron este proyecto de ley, no tuvieron la acuciosidad de diferenciar estos conceptos que, desde el punto de vista de la comunicación y de la tarea periodística, tienen muchísima importancia.
Lupita, para no cometer ningún error, justo he ido, esta mañana Bonil inclusive lo caricaturizó, y me van a permitir los amigos televidentes que lea. Dice, una reforma al COIP, al Código de Orgánico Integral Penal, pondría en peligro libertad de expresión, denuncias en redes y periodismo de investigación. Se pregunta, ¿qué es ilegítimamente? Y dice, según nueva norma del COIP que entrará en vigencia en agosto, se podrá penalizar a quien, comillas, interfiera ilegítimamente en la justicia. Entonces está la caricatura de Bonil, no tan genial que es él siempre. Sí. Esto me lleva a pensar también que habrá que hacer ajustes también en el COIP, porque muchos de los articulados de la Ley Orgánica de Comunicación dejan el ámbito penal, digamos, ¿no es cierto? Y pasan al ámbito civil o administrativo. Por ejemplo, antes estaba penalizado el tema de la opinión. ¿Esto nos llevaría también a que deban hacerse cierto tipo de reformas en el COIP y en las otras normas, digamos, jurídicas? A ver, yo respetando lo que dice Bonil y lo que han dicho muchos críticos, creo que hay una exagerada visión del tema. Hay que leer el artículo en su conjunto y hay que saber de qué se trata. A ver, este artículo es parte de la última reforma al COIP, que todavía no se concreta porque hace falta el que el Ejecutivo dé su aceptación o tal vez alguna negativa, ¿no? Sanción, claro. Eso está dentro del periodo que todavía tiene el régimen. No, son 30 días apenas, ya están por cumplirse. ¿No? Entonces, el presidente de la República actual tendrá que definir sobre eso. Pero lo que sí es importante recordar es de que estas reformas son parte de lo que Lenín Moreno envió al Congreso bajo el nombre de Ley Anticorrupción. Cuando él envió este proyecto de ley, él la denominó Ley Anticorrupción, no es una ley específica, en realidad son reformas que se ponen al COIP y a otras leyes, como por ejemplo la de contratación pública, como por ejemplo la de Contraloría, ¿no? Entonces, en uno de estos capítulos, cuando habla del tema de la corrupción, ¿no?, lo que está hablando es de la obstrucción a la justicia para proteger a los corruptos. Es de eso de lo que trata esto. Entonces, cuando uno lee, me voy a permitir leer, no sé, tal vez tú lo tienes el artículo ahí, porque la lectura es inequívoca y no deja lugar a dudas. Claro, ahí hay una definición que dice ilegítimo, ¿no?, que es la que observa Bonil. Y que podría dar lugar a una valoración interesada de alguien que diga el periodista está interviniendo ilegítimamente. Pero lo que hay que leer es el artículo completo, ¿no? Y en el artículo completo hace referencia a 3 tipos de conductas que se penalizarían, ¿no? Es sobre todo con el objeto de impedir que quienes tienen poder en una materia que se esté juzgando corrupción puedan torcer el perjurio, obligar a que de alguna manera, no torcer el perjurio, perdón, el perjurio ya de hecho es un delito, ¿no? Claro. Torcer el testimonio de una persona de manera que esté cometiendo perjurio a sabiendas para proteger a alguien en el tema de la corrupción. Y lo otro es incidir frente al juez de manera ilegítima. Bueno, nosotros hemos visto últimamente casos escandalosos, fiscales que de repente a contumaces delincuentes, a los cuales los han encontrado en la acción delictiva de manera flagrante, los dejan libres. A jueces que de repente, ¿no?, ignorando el dictamen acusatorio de un fiscal, deciden sacar al delincuente por la puerta grande. A eso se refiere este artículo. Ahora, Lupita, ¿se lo podría calificar también como un triunfo en este nuevo proyecto de ley enviado por el señor presidente Lasso, el hecho de que la comunicación ya sea nuevamente, como siempre fue considerado como un derecho humano y no como un servicio público que lo concibió el correísmo? Esta es la parte más importante de todas. A ver, la piedra angular sobre la que se erige
esta cárcel ideológica es el concepto de servicio público, porque se transforma un derecho humano que pertenece a las personas incluso antes de que exista el Estado. Cuando nosotros nos remontamos a los momentos primigenios de la existencia del ser humano, cuando todavía el Estado no se inventaba, cuando todavía el Estado era apenas un germen, ¿qué era lo que existía? El derecho a expresarse. Y es gracias a ese derecho a expresarse que la humanidad ha ido progresando, ha ido escalando. O sea, que no es regalo ni dádiva de ningún gobierno ni de ningún político. Ningún gobierno le regala a alguien el derecho a expresarse. El ser humano nace con ese derecho. Entonces, el momento que se definía como un servicio público de la comunicación, obvio, la consecuencia inmediata era de que el Estado puede administrar ese servicio público. Nosotros habíamos advertido que este concepto fue originario de la dictadura del general Francisco Franco. En el Estatuto de la Prensa, que él promulgó en 1938, existía esta definición. Y hay que recordar que como producto de esa definición, los diarios de España todos los días tenían que someter a conocimiento titulares y contenido a una comisión. ¿Sí? Es decir, censura previa. Hasta 1966, desde el 38 que rigió este estatuto, hasta 1966, cuando fue levemente modificado por el ministro Fraga. Entonces, este es una cosa importantísima, porque recordemos esto, misteriosamente, cuando el expresidente Moreno envió en las reformas que se elimine esta definición de servicio público, por alguna cosa que no lograremos entender jamás, quedó colgado el artículo ahí. 6. El artículo se olvidaron los legisladores al último minuto. Ajá. Lupita, hay otro tema que llama la atención en este proyecto, al menos no es claro, en relación al funcionamiento de los medios de comunicación comunitarios. La pregunta ¿es un olvido o hay cierta intencionalidad, tú crees? ¿O es que se merecerán un capítulo aparte? Y quiero hacer un paréntesis. También sabíamos, ¿no es cierto?, que los medios públicos salieron a la venta en el gobierno del presidente Moreno, pero justamente un medio impreso recoge una entrevista al flamante secretario de Comunicación de este gobierno que acaba de empezar hace 3 semanas, y él dice, que el Ejecutivo enviará una nueva ley de medios públicos. Entonces, claro, la pregunta, o mejor dicho, el comentario que nos hacemos todos es que es de esperar que estos medios públicos funcionen realmente como medios públicos y no como una caja de resonancia de los gobiernos, como ha venido funcionando. Pero esto quiere decir entonces que ya no estarían en venta los medios públicos y los medios incautados. Me queda ahí la duda. Bueno, aquí hay 3 cosas que deben resaltarse. La que tiene que ver con los medios públicos propiamente dichos, ¿no? La principal característica de la prensa es de que es independiente. A contrario censo, los medios públicos son medios institucionalizados. Este es el punto. No son medios de gobierno, son medios institucionalizados. ¿Qué quiere decir esto? Que corresponden a una estructura del Estado y deben ser manejados de una manera celosa, porque una de las cosas que no pueden perder es la independencia al criticar a ese mismo Estado. Y por eso es de que nosotros vemos que, por ejemplo, los medios públicos tienen un altísimo estatus en Europa. La BBC de Londres, ¿no?, a los directores de los medios públicos los somete a control político en el Parlamento inglés. Es ahí donde ellos tienen que dar cuentas, el más alto nivel. Así es. Entonces, en este caso, yo creo que es saludable. Nosotros pensamos que el régimen anterior, esa fue una de las deudas que dejó sin saldar, porque ellos hicieron ese anuncio, que nosotros lo felicitamos. El anuncio, lamentablemente quedó en eso. Si es que este gobierno lo hace, en buena hora, porque es el momento en que los medios públicos tengan que saber exactamente cuáles son sus límites y posibilidades y para qué están. Ahora, el segundo tema que tiene relación con los medios públicos es esto de los medios incautados. Ahí hay un problema legal muy grave. ¿Por qué razón? La palabra incautado. El Estado ecuatoriano puede incautar no solamente medios públicos, sino muchas cosas. Nosotros sabemos que cuando el contrabando está, el Estado puede incautar existencias ilegales.
La pregunta es, ¿esa incautación está bien hecha? La primera cosa, ¿no? Y en el plano legal tendría que dirimirse la primera cuestión, si esa incautación está hecha en términos legales. Si está hecha en términos legales, entonces el gobierno puede dar el siguiente paso, debería dar el siguiente paso, que es el de la venta de esos medios públicos, ¿no? O transformarlos, transformarlos de privados en públicos, pero sometidos a este nuevo estatuto que dicen ellos que van a enviar al Ejecutivo. Lo otro, lo de los medios comunitarios, es algo extremadamente importante, que ahí hay un limbo. Contradictoriamente, la Ley Orgánica de Comunicación, incluso en varias de sus disposiciones transitorias, exigía que quienes han estado en los medios públicos se transformen en empresas. Mira esto es una cosa interesante, porque contrario censo de lo que todo el mundo creía, que la ley orgánica que está vigente de comunicación iba a ayudar a impulsar esos medios comunitarios, pues hizo exactamente lo contrario. Hay una disposición transitoria que les obliga a convertirse en empresas. Es decir, en lo que el estatuto tan odiado de los medios privados. Pero además de eso, hay algo más grave todavía. Se supo que en el régimen del correísmo se había logrado nada más que dar unos 10 medios públicos bajo este tema. Pero más grave todavía, quienes estaban en esos medios públicos haciendo labores de comunicación estaban a sueldo del Estado. En definitiva, era una forma disfrazada del estado de propaganda, de multiplicar porque votos, claro, lo que se hacía no era medios públicos, sino medios condicionados desde el Estado a través de esta forma subrepticia de pagar a los comunicadores. Pero hay una cosa extremadamente importante. ¿Qué es lo que implica un medio comunitario? Curiosamente, ¿de qué vive un medio comunitario? Esta es una de las cosas más anecdóticas que puede ocurrir. La radio empezó siendo medio comunitario. La radio pirata, que fue creada por mujeres en el Reino Unido, ¿no?, fue posiblemente el primer medio comunitario que ha existido. Y claro, era la expresión de un colectivo social. En Argentina, cuando entró la nueva ley de medios, para liquidar a los medios privados, ¿no?, se hizo una generosísima ley de medios comunitarios. Bueno, y el saldo, ya es más de una década de lo que ha ocurrido eso, el saldo no es precisamente favorable. Y aquí hay que recordar algo más importante todavía. Cuando se dio la Ley Orgánica de Comunicación, el Ecuador era uno de los países que más medios comunitarios tenía. El inventario de medios comunitarios sobrepasaba los 700. ¿Y cómo se dio este florecimiento? En gran parte, gracias a una estrategia innovadora que la alimentó CIESPAL. CIESPAL fue un gran difusor de esta necesidad comunicacional, de desarrollarla en diferentes ámbitos, y uno de ellos fue la creación de medios comunitarios. Bueno, pues en verdad lo que ha ocurrido es de que la ley, en vez de ayudarlos, más bien los perjudicó. Ahora, Lupita, ¿le corresponde al Ejecutivo eliminar el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información de Comunicación? ¿Qué va a pasar con ese ente? He escuchado muchas voces que dicen que eso sería inconstitucional. Yo no encuentro en la Constitución ninguna disposición que diga que tiene que haber un Consejo de Regulación. Yo quiero recordar algo importante, y aquí se ha dicho que este Consejo de Regulación tiene su asidero en la consulta popular del 2011, y que en caso de que se lo eliminaría, cesaría en contra de la consulta. A ver, hemos olvidado un poco lo que fue esa consulta. Y yo creo que ustedes recordarán la papeleta que se nos puso a votación. En una papeleta grande, en la cual acá había 5 preguntas, en el lado izquierdo, y en el lado derecho otras 5 preguntas. Pero arriba decía en la uno referéndum y en el otro decía consulta. Y eso es una de las cosas que se ha olvidado, porque precisamente en el lado de la consulta estaba el tema de los casinos,
estaba el tema de Los los gallos y toros, ¿no? Y estaba en el punto 3, esto, ¿cree usted que debe haber, etcétera, una ley ya? Entonces, ¿no? Una consulta no es un texto mandatorio, tan es así que uno no encuentra en la Constitución que haya ninguna enmienda ni reforma después de eso. Lo que hay es un mandato para diseñar una política pública. Entonces, en mi opinión, ¿no? El gobierno perfectamente podría eliminarlo. ¿Qué creo yo? Creo yo, ¿no? Que se necesita de un auxiliar para poder armonizar precisamente las políticas públicas. Aun cuando constitucionalmente no tendría ningún óbice su eliminación, yo creo que el gobierno debe repensar en esto y la Asamblea debe repensar en esto, que se necesita un auxiliar para diseñar las políticas públicas que tienen que ver con el tema de la comunicación. No un auxiliar como el que fue diseñado por el correísmo y con un asidero en la ley de comunicación con el objeto de convertirse en una carcelera del pensamiento, no, sino en un órgano de promoción. Es más, cuando en el régimen del expresidente Moreno se cambió el nombre y se le añadió Consejo de Regulación y Promoción, nosotros habíamos dicho que ese es un cambio de enfoque positivo, porque se piensa no tanto en la regulación, sino en la promoción del derecho. Lupita, muchísimas gracias como siempre el haberte tenido aquí en este espacio de la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador. A ustedes, amigos y amigas televidentes, gracias por acompañarnos cada semana y por supuesto, les esperamos la próxima y siempre en primera fila. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF y la Unión Nacional de Periodistas presentaron Ciudadanía, Democracia y Desarrollo, un espacio para explorar la acción ciudadana en relación a las políticas públicas y su impacto en la calidad de vida de los ecuatorianos. Ciudadanía, Democracia y Desarrollo.